7th International Conference. Me gustaría agradecer la presencia de todos en este auditorio porque constituyen parte de quienes tienen en su haber la búsqueda de soluciones a los problemas económicos, sociales, energéticos, educativos y ambientales. I'd like to thank you all for your presence here because you are all the people in charge of solving all the problems we are facing economically, educationally, and all fields of our society. A través, lógicamente, de la actividad científica y cuyos aportes serán presentados y debatidos en las distintas comisiones y talleres de nuestra 7ª Conferencia Científico Internacional. Bringing to our international conference all the solutions you have found for your problems through science. Agradezco además la posibilidad de presentar al conferencista invitado, al doctor en Administración de Negocios, Alexander Roos, de la Universidad de los Medios de Stuttgart, Alemania. I thank the opportunity to present our lecturer, Alexander Roos, who is professor and president of the University of the Media from Stuttgart. La Universidad de los Medios tiene 5.500 estudiantes y se encuentra en un gran polo investigativo. The University of Media is located in a great research campus and has 5,500 students. En ella se desarrollan programas de licenciatura, maestrías y algunos doctorados en todos los campos de los medios, incluyendo la informática. The Media University is doing bachelor programs, master programs, and selected PhD in all fields of media, including IT. También la filmografía, experiencia de usuario, animación digital, juego, diseño, programación, impresión y embalaje. Also film, user experience, AEL, computer animation, serious gaming, design, advertising, printing, and packaging. Cuenta con un exitoso centro de entrenamiento Has a successful startup center y un acelerador para participantes and a startup accelerator que inician sus investigaciones. who start their research programs. Entre los principales aliados de la Universidad de los Medios se encuentra la Universidad de las Ciencias de Xi'an de China. The Stuttgart Media University has a large number of Intel partners, including a double degree program with TU Xi'an, China. El Dr. Roos comenzó su vida laboral como miembro del grupo de control de Robert Bosch, el mayor suministrador de repuestos para autos del minuto. Dr. Roche started his working experience with the company Bosch, the best and outstanding car supplier in the world. Posteriormente se empleó como académico y líder de proyectos nacionales, internacionales y consultivos en el Instituto Industrial de Ingeniería de Fraunhofer en la Universidad de Stuttgart. He has also worked in the Stuttgart Fraunhofer University as a member of the academy. Fraunhofer es la mayor asociación para ingeniería aplicada en Alemania. Allí fue el líder del grupo de investigación de gestión de la información. During his Fraunhofer membership, he improved his international experience as a team member and leader of EU research projects. Durante su tiempo como miembro de Fraunhofer, mejoró su experiencia internacional como investigador y líder de proyectos de investigación de la Comunidad Europea y en colaboración con Italia, Gran Bretaña, Francia, España, Países Bajos y Bélgica. During his experience with the European economic community, he has worked in partnership with Italy, Great Britain, France, Spain, Netherlands, and Belgium. Desde el 1 de septiembre de 1997 es profesor en el programa de Sistemas de Información en la Universidad de los Medios de Stuttgart. Since September 1st, 1997, he is a teacher in the Media Stuttgart University. En noviembre de 2006 fue electo presidente de este instituto que pertenece a la Universidad de los Medios de Stuttgart. In November of
1906, he was elected president of this institute. El doctor Alexander Roos tiene contactos de negocio y ha realizado presentaciones de conferencia en toda Europa, Canadá, Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur, Australia y Argentina. Dr. Roos has research and business contacts and conference presentations all over Europe, and in addition in Canada, USA, China, Japan, South Korea, Australia, and Argentina. Se sumará a esta lista de países también Cuba. Also having as a new country our country, Cuba. Es profesor de las asignaturas Manejo de la Información, Control, Gestión de la Innovación y Modelos de Simulación de Negocios. He is teacher of information management, simulation, and business control. Como profesor ha sido miembro de proyectos en simposio en Eslovenia y la República Checa. As teacher, he has been member of projects in Slovenia, and the Czech Republic. Roos es autor y coautor de más de 50 publicaciones y ha impartido conferencias en alemán e inglés. He is author or co-author of more than 50 publications and conference presentations taught in German and English. Es profesor honorífico de la Universidad de las Ciencias de Xi'an de China desde enero de 2008. He is honorary professor of Xi'an University of Science and Technology since January 2008. Es miembro de varias organizaciones y tiene varios títulos honoríficos, entre los que se destacan. He is member in several organizations and has several honorary appointments. Presidente de la Fundación IOFER. Chairman of Doctor Foundation for Post-Press Activities. Miembro del Comité Asesor de las Horas de la Universidad de la Radio de Stuttgart. Member in the Advisory Board of HCM Society for Continuing Education and Transfer. Miembro del grupo editorial de la Journal Digital Printing de la Academia China de la Expresión de la Tecnología. Editorial Board Member, Journal Digital Printing, for China Academy of Printing Technology. Miembro de Arenas 2036, Centro de Investigación para Empresas Flexibles para el Carro del Futuro. Board Member of Arena 2036, Research and Flexible Factory for the Car of the Future. Sin más preámbulos, agradecemos el tiempo y la atención de la audiencia invitada y al doctor Alexander Roos, rector de la Universidad de los Medios, para que desarrolle su conferencia. Well, thank you, and we invite our Professor Alexander Roos to come and lecture us with his words. Bienvenido a nuestra universidad. Welcome to our university. Pedimos al doctor Joel Pérez también que nos acompañe para la traducción. Thank you very much. Oh, perfect. Dear Rector, dear colleagues, ladies and gentlemen, dear students, I'm really honored to speak here. I will give you a very short impression of my university, and then we talk a little bit about sustainability and sustainability in education. And I think
even if the problems seem very different from different parts in the world, there are many, many similarities. I think they're very good. Considero que existen muchas similitudes en lo que vamos a analizar con la conferencia y lo que existe en todo el mundo. Le doy las gracias al inicio a la presidencia, encabezado por el vicegobernador y el rector de la universidad. First, I have to apologize for two things. First thing, I can't speak Spanish. Second thing, I can't sing, and I was really impressed. Primeramente me quiero disculpar por dos cosas. Primero, no sé hablar español y segundo, no sé cantar. Estoy muy impresionado. Okay, this is a short view from where I and my colleague, Professor Franz, come from. This is our campus in Stuttgart. We do, as you mentioned, everything concerning media, IT, printing, and packaging. Esta es una pequeña imagen de donde el profesor Franz, mi colega y yo, trabajamos en el campus de la universidad, donde trabajamos con las tecnologías, las impresiones y los negocios. If we want to understand the differences and the similarities in education, in sustainable education, we have always to look for the circumstances we are in. Si queremos entender las diferencias que existen y similares con la educación sostenible, tenemos que concentrarnos en lo que existe en la actualidad. And at a first look, Stuttgart is completely different from a situation in China or in Argentina or in Cuba. So we are a very strong industrial region, and some of these brands in our region, maybe even known here in Cuba, like Mercedes, Bosch, Porsche, and others. A diferencia con otros países como China y Cuba, Stuttgart es una zona altamente industrializada y tenemos las posibilidades de tener grandes firmas como son la Mercedes-Benz, la Bosch y la Porsche. Some of the things which are very, very similar are sustainability problems. Air pollution is a topic here, it's a topic in Stuttgart, it's a topic in Hong Kong, wherever you come. So, from a different point, but very similar problems we have to solve. Algo coincidente en todos los lugares es la sostenibilidad y los problemas de contaminación que enfrentamos en cualquier parte del mundo. And what's very important, I think there is no program, no study program which has not to deal with sustainability. Every program has to deal with sustainability problems. Lo muy importante es analizar que todos los programas de estudio tienen que ver con la sostenibilidad. At a first view, these are our study programs. You would say sustainability and film, cinema, but this is a good example because there is a large program in Germany. How can we reduce emissions when we do film, when we make a film set? So we talk about green printing, green film, green IT. So every program mentioned here has to deal with sustainability. Aquí tenemos una serie de programas de educación que podemos ver que todos tienen que ver con la sostenibilidad. Por eso hablamos de la filmografía verde, las impresiones verdes, todo tiene que ver con la sostenibilidad. And next important thing, how
how can we transport our research, our knowledge, our ideas to the real world outside academics. Otra cuestión es cómo llevar nuestros descubrimientos en la ciencia al mundo real. We have the graduates of our program. We bring fresh ideas to our graduates. This is the first thing, how we transport knowledge. Lo primero que hacemos para transportar el conocimiento es los programas de formación, los programas académicos. Nowadays, things have to go very fast. So often the time we need to change programs, it's too slow. So professional programs, trainings to give this knowledge very fast to the companies is important now. Con la velocidad que transcurre las cosas hoy en día, se hace necesario la transformación de los programas que son a la vez muy lentos. Por eso es que se hace necesario los entrenamientos de profesionales, los programas de entrenamiento profesionales para acelerar el aprendizaje. We do applied research and transfer, and I will tell later a little bit about this because this is a very strong point. How can we fasten our transfer activities coming from research results to real things where we change the companies, where we change mindsets? Hacemos investigaciones aplicadas y transferencias, algo que voy a hablar un poco más adelante de cómo hacemos esta transferencia, cómo podemos acelerar esta transferencia de conocimiento de los resultados científicos a la realidad de las empresas, de las instituciones. And the last thing I want to mention are startups. Small companies starting new businesses. I learned you have similar things in Cuba. We have a lot of startup activities and we want to foster these activities in Germany. Why? Because the big companies, they are often too slow in their transformation process to get more digital, to get more sustainable. And so we need these small companies to help to push the big ones. Otra de las cuestiones que voy a hablar es del comienzo de las pequeñas empresas, puesto que las empresas grandes son más lentas en la implementación de las tecnologías y necesitamos que estas pequeñas empresas, como están surgiendo aquí en Cuba, sean las que empujen a las grandes empresas a las transformaciones de las nuevas descubrimientos. So all in all, sustainability in education, we have to deal in each program with sustainability problems. We have to look at each research topic. These are our research topics. Where is sustainability? What changes is industry making because of the changes of sustainability problems? Sustainable materials, packaging, this is why we are currently in Cuba. We have sustainability problems in functional printings and in all kinds of AI and IT research. Tenemos cuestiones de sostenibilidad en todos los programas educativos y tenemos unas líneas de investigación como son la manufactura y el embalaje, que son las cuestiones que hemos traído a Cuba. If you go to Baden-Württemberg, in the past, some 200 years ago, we were the poorest country all over Europe. Si hablamos de Gutenberg, hace 200 años, éramos uno de los países más pobres en Europa. We had absolutely no natural resources. No teníamos recursos naturales. Today, Baden-Württemberg is the second richest region in Europe. Y hoy es el segundo más rico de Europa. We have a lot of guys which are creative and innovative and which changed our world from the poorest to the richest. And so
we say the only resource we have is the brains of our students, of our graduates, and we have to use these resources. Tenemos una serie de talentos que han ayudado al desarrollo de nuestros países, de ser jóvenes a ser desarrollados con el uso de su mente. Es el mejor recurso que tenemos, el dinero de los estudiantes y nuestro trabajo para ser implementado en el desarrollo. And for me, this is therefore one of the most important questions. If we want to change, if we want to transform industry in the direction of sustainability, how can we use these brains we hopefully still have and educate at our universities? Para mí es una de las grandes creaciones del mundo y queremos transformar toda esta industria. ¿Cómo podemos utilizar este conocimiento en función de esta transformación? My former boss, he always asked a question. His question was, in the United States, there is Silicon Valley. Why? It's a big country. Why don't they establish a second Silicon Valley? And his answer was, they don't know how the first Silicon Valley was established. Una de las preguntas de mi antiguo jefe es por qué si en los Estados Unidos tienen un Silicon Valley, su madre decidió por qué no hacen un segundo, y su respuesta era que no saben cómo hacerlo. So what we have to think about is how can we establish such creative, innovative regions and structures so that it's not simply a coincidence, so that we have strategy to establish such structures. Así que lo que tenemos que hacer es cómo crear estas instituciones, estos lugares donde podemos implementar la innovación y la creatividad para tener este desarrollo. If we talk about sustainability, we always have to talk about digitalization, and we have to talk about the transformation of the current world, or large part of the current world. Si vamos a hablar de sostenibilidad, tenemos que hablar de digitalización y de las transformaciones que debemos hacer en el mundo actual. On this slide, I have 4 topics. I think they represent the digital transformation. En esta presentación tengo 4 imágenes que creo que representan las transformaciones digitales. There is the Internet of Things and Services, which is the basis for all of this transformation. Lo primero es la base de servicios, que es lo esencial para esta transformación. And I could see here at your IT department that you work on Internet of Things too, to change all the farming, the agricultural stuff with sensor and measurement and data science. So this is a great thing, and we can see Internet of Things activities all over the world. Y veo que ustedes en Cuba están aplicando toda la información digital para llegar a metadatos, incluso de la agricultura. In general, IT and digitalization is changing 4 things. First, how do we earn money? So we have to rethink business models. How do we earn money? From our tradition, if we build cars in Germany, like Mercedes, BMW, Porsche, we build great cars and say, okay, now we sell the cars and we get money from the cars. And now there is Tesla, coming from the United States. They earn money with data inside their cars. Primarily, they earn money with data, not with selling cars. And so we have to rethink our business model in Germany because everything is changing concerning the business. Con respecto a la digitalización, tenemos una pregunta. ¿Cómo hacer dinero? Tenemos en Alemania la compañía de Mercedes, Porsche, BMW, que hacen dinero vendiendo carros. Pero sin embargo también tenemos a Tesla, que viene de Estados Unidos con sus datos y está haciendo dinero. Y hoy en la actualidad tenemos que pensar cómo hacer que nuestras compañías vendan también y hagan dinero empleando la digitalización. We have to change the way how we produce, and I learned
you have a similar problem, at least partially, as we have in Germany. We have not enough young persons. We have not enough staff for this transformation, so we need more automation technologies. O sea, la pregunta es cómo producimos, que también el título la tiene en Google. Y en el caso de Alemania no tenemos jóvenes, y por eso que necesitamos, no tenemos fuerza laboral joven, y por eso necesitamos de la transformación digital para la automatización de los procesos. We talk about a data-driven society, and the slogan is data is the new oil. This means the old economies are based on oil, and the success of the old societies is based on oil-based products. And data are the new oil. The new economy is based on data and using data for business. Tenemos las sociedades de datos y de petróleo. Tenemos muchos productos basados en derivados del petróleo y hoy se hace necesario tener la sociedad del dato y hacer que estas sociedades se incrementen y basar nuestras producciones en datos. Last point, in every society we have a great challenge. The changes that young people look for different things than our generation is looking for. Tenemos una coincidencia que las generaciones jóvenes buscan cosas diferentes a lo que buscan nuestras generaciones. So, this is why we talk about changes via digitalization, about decarbonization, demographic development, and diversity. We call it in Germany the big 4D. Tenemos las 4 Ds, que la llamamos así en Alemania: la digitalización, la decarbonización, el desarrollo demográfico y la diversidad. And if we talk about sustainability, we always have in mind these 4Ds. Y cuando hablamos de sostenibilidad, tenemos que mantener en nuestras mentes estas 4 Ds. So, in Germany we say this transformation causes a disruptive change and a structural change. All of our structures will be gone in a few years. And we have a very disruptive change in our economy. En Alemania decimos que esta transformación digital trae consigo cambios destructivos y cambios estructurales. So we say our cars and machines, we hope they will remain world class, but not the way we make money with them and not the way we produce them. Por ejemplo, tenemos la producción de automóviles que esperamos que hagan dinero, pero no de la forma que lo hacemos hoy. So if we want to do this, if our industry says and is forced by the government till 2030, most of the oil-based things have to be gone. We need new materials, we need new natural materials, recycling systems and all this kind of stuff. These are it's a very, very limited time. Tenemos como límite el 2030, con todo lo que encontrar nuevos materiales, hacer el reciclaje o la reutilización, y es muy poco tiempo que tenemos para ello. What can we do as universities? How can we help in this change process? ¿Cómo podemos como universidad ayudar en este proceso de cambio? As I mentioned, with our graduates, with startups, and with applied research and transfer. These are the 3 innovation mechanisms we have. Tenemos los 3 principales mecanismos: los graduados, los emprendedores y las investigaciones aplicadas en la industria o en el campo de la universidad. And we all have to be trying to be ahead of the curve. There is Sir Ken Robinson, and he has a famous slogan, I like it very much. Stone Age was not ending because they were running out of stones. Y tenemos que estar adelante en todo lo que hacemos por la frase de que
La era de piedra no terminó porque se acabaron las piedras. And what we need is a great change, at least in Europe, and maybe it's similar here, this could be discussed at this conference maybe, the way how we work. Y tenemos que cambiar en Europa, quizás aquí también, podemos discutirlo en esta conferencia, es el cambio en la forma en que trabajamos. We have an innovation and entrepreneurship ecosystem, and inside the system we have universities, we have research organizations. Tenemos la universidad en este sistema y dentro de la universidad tenemos a la universidad con las organizaciones de investigación o equipos de investigación. We do basic research projects, then applied research, then PhD work, then publications, in hope this will change R&D in companies. Tenemos los proyectos de investigaciones básicos, las investigaciones aplicadas, los doctorados y las publicaciones que nos van a ayudar en este propósito. We try to integrate more students in research and entrepreneurship, and we try to bring the industry on our campus. Tratamos de integrar a los estudiantes en general con sus conocimientos y investigaciones, tratamos de traer a la empresa a nuestro campus, a la universidad. I think these are activities we have to carry out much faster than in the past, because at least in Germany, coming from basic research to products, the time to market is much too long. Y son cosas que tenemos que apurarnos en hacer porque, al menos en Alemania, el proceso desde las investigaciones básicas hasta el llevado de estos resultados a la compañía es muy lento. So we have to be much faster, and we have to integrate the company aspects into our research processes. Por lo que tenemos que ser más rápidos e integrar los aspectos de la comunidad, universidad, empresa con más rapidez al conocimiento. And I'm deeply convinced, because we need these faster processes, we have to do it in a very international way. We have to integrate our partners all over the world in such processes. Y tenemos que integrar a nuestros colegas, a nuestros amigos, asociados en el mundo en este proceso de integración rápida. So we need more of this type structures in future, that we can do an integrated research between different countries, different cultures, and therefore being very much faster in implementing worldwide new structures. Por lo que se hace necesario integrar las investigaciones a nivel internacional con las universidades para poder acelerar todo este proceso de sostenibilidad en las empresas. Just to give at the end a very first example, and this is especially my colleague is here for, in packaging and sustainable packaging. This is a picture I made in Thailand in spring, one of these famous night markets. If you go next day to this night market, it's plastics like this, you walk in plastics. And you have some 100 million people living this way. In India you have 1.5 billion people living this way, producing an incredible amount of plastic material. Esta es una imagen que tomé en Tailandia, en el mercado de la noche, donde podemos ver que todos los productos son de plástico, igual que en India hay una gran cantidad de productos basados en plástico. This is my lunch in India. Este es mi almuerzo en India. One person. El almuerzo de una persona. Multiplying it with more than 7 billion people on this planet. Con lo que pueden, pensando que hay más de 7 millones de personas en el mundo. And this is why we think that we need
new biogenic materials for packaging. We need it tremendous fast. We need it all over the world. We need absolutely new natural materials. And maybe Cuba can be a partner for this type of material. Y esto es el ejemplo que pensamos debemos hacer para el embalaje con materiales naturales que sean biodegradables y pensamos que Cuba puede ser un asociado en la producción de este tipo de embalaje. So, the basic idea is to use residual materials containing straw, grass, grape pulp, husks, or what else, and annual plants, and making materials, packaging materials out of this, and substituting plastics. Lo que debemos hacer, o la idea que tenemos es utilizar las pajas, las hierbas, materiales naturales para producir estos embalajes y así reducir la contaminación en el mundo. And there are some first things you can buy in Germany, sustainable materials, but we need much more of them and we need much more know-how. Tenemos algunos ejemplos donde en Alemania pueden comprar materiales sostenibles, pero necesitamos mucho más que eso. So, for example, sugarcane production, we use the cane trash primarily for energy production all over the world. And if you could find ways to be a different way to use this grain trash, for example, for natural packaging materials. Por ejemplo, en la producción de azúcar, de la caña, utilizamos los desechos en la producción de energía, un 34%, y si podemos aplicar o usar estos desechos en la producción de embalaje. So the basic idea in Germany, maybe in Cuba, maybe in other parts of the world too, is that we want to use more wind and solar power. And then using this energy for production, having the residual materials for packaging material production, and at the end of this chain, composting it and getting out of it green gas. Un ejemplo de lo que queremos hacer en Alemania y pensamos que en Cuba y otros países del mundo también es utilizar la energía solar o eólica en la producción de cañera y del arroz y estos los productos de desecho, emplearlo en la producción de embalaje y después tener el producto final. So what we are always looking for is expanding this value chain, that we can have more goods out of the same chain. Lo que queremos es expandir esta producción para tener más productos en la misma cadena productiva. One of our problems in Germany is we have a little bit less sun than you have. Uno de los problemas que tenemos en Alemania es que tenemos un poco menos de sol que tienen ustedes. And to stress this point that we can find these activities all over the world, this is the Rice Research Center in Chiang Mai. In Thailand, they are doing nearly the same. Instead of sugarcane or something like this, they use rice residuals. But they do the same type of research, and this is why I think we need real international structures for this type of research. Por ejemplo, en Tailandia están haciendo el proceso, lo que no usan los desechos de la caña de azúcar, sino que usan los desechos del arroz para la producción de los embalajes sostenibles. So, to sum it up, I think we need a lot of creativity in the minds of our students, of our graduates, of our researchers here at the universities. We have to foster this environment. We have to integrate our students in these processes. And we need creation, we need an innovation ecosystem, and we need a system of international partners doing these things together. And we need to share our ideas. We need a competition between the different universities all over the world to solve this 4D challenge: digitalization, decarbonization, demographic development, and diversity, which means all in all sustainability problems. So we need these new structures, we need collaboration between us, and we need to be pretty much faster than in the past, and we need a global scale for solving these sustainability problems. I thank you very much. Manera de resumen o de concluir,
para poder llevar todo esto que hemos hablado de la mente de nuestros estudiantes, de nuestros investigadores, para mejorar la innovación y la creatividad. Debemos tener en cuenta las 4D para integrar este conocimiento en el mundo entero y lograr una producción sostenible que nos permita tener un mundo mejor. Muchas gracias a todos. Wait, un momento. Bueno, queríamos agradecer al profesor Roos su conferencia. Creo que es un tema muy a tono, porque vamos a estar discutiendo en el evento, muy interesante, y de seguro las alianzas entre la Universidad de los Medios de Stuart y la UNIS van a ser fructíferos a corto plazo. We want to thank you, Alexander Roos, for the invitation and conference in our moment, and we are hoping to integrate your research with our university. Thank you. Pues concluye así el acto inaugural de esta 7ª Conferencia Científica Internacional Yayabociencia 2020. Le agradecemos su presencia en esta jornada aquí en la Universidad de Santo Espíritu José Martí Pérez. Muchísimas gracias.